29 de enero. La semana entrante está programado el tercer examen. ¿Sí? Además está programado para el 3 de... Los últimos exámenes están programados para el 3 de febrero y para el 3 de marzo. ¿Sí? Las clases terminan el 3 de marzo, ¿no? Es el último día que terminan clases, teníamos exámenes. Yo aspiro a terminar las clases el 26 de febrero. Entonces, para que tengan eso preparados, ¿ok? Este fin de semana yo estoy publicando el taller de integrales triples, ¿no? Cambio variable, integrales mediante cambio variable, integrales triples, que es un solo taller. Entonces, para que por favor tengan eso bien presente, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna Profe, pregunta. Sí, Diana, dime. yo tenía una pregunta de la tarea que pues no es de proceso ni nada, sino de cómo dar la respuesta en un punto. Dana, si quiere nos comunicamos ahí en interno por la cuenta de WhatsApp y ahí lo discutimos, ¿vale? O sea, por privado en Telegram. Por WhatsApp, por Telegram, perdón, ¿vale? Listo, sí, señor. Ahí en Telegram usted simplemente me hace la pregunta, ¿vale? Listo, sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, jóvenes, entonces estábamos viendo la vez pasada el teorema de cambio de ¿qué? El teorema de cambio de variables. Es muy importante que nos acordemos de esta formulita, ¿sí? Otra cosa importantísima que hay que acordarnos que en esa formulita lo que aparece siempre es el factor corrector de integración, que es el jacobiano de la transformación, que es este mismo que está acá, solo que aquí está en notación vectorial y aquí está en notación diferencial. Entonces, ese jacobiano corresponde al jacobiano o el determinante de la primera derivada de la transformación. También, como lo expliqué la vez pasada, podemos calcular el jacobiano de la transformación inversa, ¿no? No nos olvidemos, por favor, que tenemos un teorema fundamental que establece la relación que existe entre esos dos jacobianos. El producto del jacobiano de la transformación con el jacobiano de la transformación inversa, eso me da 1. Ese hecho es importante. Bueno, aquí lo tengo el ejemplo para coordenadas polares. Hecho es importante porque si bien uno conoce el jacobiano de la transformación, el propósito es tener el jacobiano de la transformación. En la práctica, lo que uno en primera mano tiene es el jacobiano de la transformación inversa. Entonces, por eso es importante, y, y eso, pues obviamente en muchos problemas, no siempre en todos los problemas, pero muchos problemas, uno puede calcular esto de manera fácil, pero se complica, sino que es imposible el cálculo de la transformación. Entonces, lo que uno hace es calcular el jacobiano de la transformación inversa, y a partir de eso, pues el jacobiano de la transformación es 1 sobre el jacobiano de la transformación inversa. Aquí hay un ejemplito, por ejemplo, que yo les mencionaba para coordenadas polares. Las que están aquí son las ecuaciones detrás de las transformaciones en coordenadas polares, pero para la transformación inversa. Entonces, mira, aquí está todo el cálculo, mire todo el cálculo del jacobiano en la transformación inversa. Entonces, simplemente lo que queríamos haber considerado es que el jacobiano en la transformación inversa es igual a 1 sobre el jacobiano de la transformación. Y el jacobiano de la transformación vale R. Luego, el jacobiano de la transformación inversa es 1 sobre R. Y nos hubiéramos evitado todo este trabajo. Pero vuelvo, insisto, en la práctica lo que uno siempre tiene es el jacobiano de la transformación inversa, ya que uno dice sea U igual a esto, sea igual a B igual a esto, y U depende de X y B depende de X y Y. Esto que están aquí son las ecuaciones paramétricas de la transformación inversa. Entonces, a esa transformación inversa, yo le encuentro su jacobiano, y yo sé que el recíproco de esto, pues me va a dar el jacobiano de mi transformación, aquí de U de B. Mire qué sencillo es. Ahora, si por alguna situación, por la cuestión algebraica del integrando, es necesario que ustedes conozcan explícitamente de estas ecuaciones cuánto valen X y Y, pues ustedes las tienen que resolver para X y Y. Eso es todo lo que hay que hacer.
Espero que eso les quede suficientemente claro, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, señor. Ok. El ejemplito típico está aquí, mírelo, 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 mírelo aquí tan bonito. Mire, este que está aquí son U depende de X y Y. Entonces, estas que están aquí son las ecuaciones paramétricas de la transformación inversa. Hay muchos que cogen y despejan de X y Y y lo reemplazan aquí y hacen toda la carpintería, ¿no? Lo primero que yo, o primero que todo, primer paso, el que me define a mí la transformación es el dominio. Y cuando yo miro el dominio y digo, ok, en ese dominio U vale tanto y vale tanto, vuelvo, insisto, Jacobian, aquí estoy encontrando las ecuaciones paramétricas de la transformación inversa. Lo segundo, encuentro su jacobiano. Por ejemplo, aquí me dio 2. Entonces, ¿cuánto vale el jacobiano en la transformación? Esta es transformación inversa, ¿no? ¿Cuánto vale el jacobiano en la transformación? 1 sobre el jacobiano en la transformación inversa, un medio. Ahora bien, voy, hago mi integral. Si mi integral me exige que yo tengo que obtener explícitamente de aquí a X y Y, lo hago. Si no, no lo hago. Mire que aquí no lo necesito hacer. Esto vale U. Esto vale B, disculpen. Y el numerador les explica la vez pasada que lo podemos escribir como el producto de, como es una diferencia de cuadrado, lo podemos escribir como el producto de estos dos factores, de la suma de X más Y con la diferencia de X y Y. Esto es B y esto es U, lo que me da aquí por U por B. Ahora, si yo hubiera tenido, por ejemplo, acá X al cubo, es una historia distinta. O, por ejemplo, X cuadrado es una cosa distinta. Entonces, en ese caso, sí me toca ir a esta ecuación a despejar a X y Y. Pero eso es un recurso, como yo siempre digo a mis estudiantes, un último recurso que me queda a mí. Pero ese es el estándar. ¿Quedó eso claro? Sí, señor. Sí, profe. Excelente. Para que no pierdan el tiempo, y disculpen la expresión, no pierdan el tiempo estúpidamente. Pues la causa se trata de ser inteligentes, ¿no? Obviamente el papel de nosotros profesores es mostrarle a ustedes los trucos, y a mí personalmente me gusta mucho enseñarle los trucos a los estudiantes. Muy bien. Continuando entonces con la idea de hoy, por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos de regiones planas elementales. Por ejemplo, mire, aquí. Bueno, vamos a, por ejemplo, a considerar el primer ejemplito. Miremos ahí. Observemos que si yo hiciera esta integral en coordenadas XY, obsérvese que si la miro la región como tipo 1, entonces va a tener esta curva por debajo, esta curva por encima. ¿Cuál es el problema? La curva por debajo no es una sola curva, está definida por dos curvas. Quiere decir eso que por lo menos con la parte de arriba tengo que partir por aquí para calcular esa integral. Pero por la parte de arriba no tengo una curva, que la curva de arriba no la forma una curva, sino dos curvas. Luego aquí tengo que partir otras dos integrales. De tal manera que si yo quisiera hacer esta integral como tipo 1, me tocaría partir esta integral así y tengo tres regiones de integrar. Primero integraría de 0 a 1. Eso sale de aquí, ¿no? De la primera coordenada de este punto. De este punto, de la segunda coordenada, de la primera coordenada de este segundo punto, aquí tengo 2. Y de la primera coordenada este tercer punto, entonces esto vale 3. Entonces ahí tendría que ser tres integrales, como tipo 1, ¿no? Primero integro de 0 a 1 en X, la curva abajo es Y igual a X, la arriba es Y igual a 2X. La segunda integral va con X desde 1 hasta 2, X desde 1 hasta 2, la curva por debajo es Y igual a X, arriba la curva es Y igual a X más 1, ¿no? Del campo escalar que tengamos. La tercera integral, X varía desde 2 atrás, la curva por debajo es 2X menos 2 y por arriba es X más 1. Tres integrales. Ahora bien, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Obsérvese que yo puedo reescribir estas dos, esto como es un paralelogramo, eso me da inmediatamente. Acuérdense que el cambio variable lo define el dominio de integración. Entonces lo que yo, en este paralelogramo, estos son rectas que son paralelas. Quiere decir que la parte lineal de esa ecuación están relacionadas. Efectivamente, obsérvese que la parte de abajo lo puedo escribir como y menos x igual a 0. Y la parte de arriba la puedo escribir como y menos x igual a 1.
Eso para estas partes del paralelo, del rombo, digamos mejor. Y para estos otros lados paralelos, mire que esta recta sean y igual a 2x y aquí y igual a 2x menos 2. Entonces, porque esas rectas son paralelas. Entonces, para estos, digamos, partes laterales, si la podemos llamar así, hago lo propio. Entonces digo, y menos 2x igual a 0. Y por favor, un compañero de ustedes está bien. Espera. Y para este otro lado, aquí tendríamos. Chama, amor. Disculpe, es que me estoy haciendo mi foto. ¿Dónde me perdí? Ah, bueno, entonces. En este lado me queda y menos 2x igual a 0. Y en este otro lado me quedaría como y menos 2x igual a menos 2. ¿Correcto? Entonces, el cambio de variable sería obvio. Yo digo, oh, entonces u es esto, que es esto mismo de acá. Y b es esto, que es esto mismo de acá. Y de esa manera, entonces obtengo que u variaría entre 0 y 1. Entonces, u varía entre 0 y 1. Y d variaría entre quién y quién. B variaría, B variaría entre 0 y menos 2. Efectivamente, entonces planteo mi dominio V y obsérvense que aquí U varía entre 0 y 1. U varía entre 0 y 1. Supongamos que esto es 0. La igualdad no serían al revés. Ah, disculpe, sí. Aquí menos al revés. Menos 2 y 0. La costumbre, ¿no? Y B varía entre 0 y, observen, aquí estaría menos 2. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? Hago el producto cartesiano del intervalo 0, 1 con el intervalo menos 2, 0, y ya hemos visto, ya sabemos todos mejor, que el producto cartesiano de dos intervalos, pues me da un rectángulo, que es el rectángulo que ustedes están observando ahí. Muy bien, estas ecuaciones voy a ponerlas aquí un poquito aparte para que hagamos un poquito de carreta. Entonces digo, ¿U vale cuánto? Y menos X, ¿cierto? Y D vale Y menos 2X. No nos olvidemos, estas son las ecuaciones paramétricas ¿de quién? ¿De qué transformación? De la transformación inversa. Estas las ecuaciones paramétricas de la transformación inversa. Muy bien, entonces encontramos el jacobiano de U y B, con respecto a X y Y. Por lo tanto, directo, ¿sí? Espero que ya todos se acuerden cómo es esto. Entonces, esto es derivada de U con respecto a X. Derivada de U con respecto a X es. A ver si lo hacemos. Menos 1. Menos 1. ¿Quién sigue? Esto lo multiplico por ¿quién? Última clase. ¿Por quién? Por B respecto a Y. La derivada de B con respecto a Y me da 1, ¿correcto? Menos la derivada de U con. La derivada de U con. Respecto a Y. Que es 1. Respecto a Y. Por la derivada de B con. Respecto. La derivada de B con respecto a X. Que me da menos 2. Por lo tanto, esto es igual a menos 3, ¿no? Ah, no, menos por menos da más, ¿cierto? 2. Y a 2 le resto 1. Haciendo las cuentas alegres, esto me queda que vale 1. ¿Correcto? Quiere decir que para la transformación T, puedo encontrar que el jacobiano
de X y Y con respecto a U y B lo podemos mirar como el 1 sobre el jacobiano de la transformación inversa, que es esto. Y pues como esto me dio 1, esto nuevamente me da 1. Eso es, ¿les quedó claro eso? Esos son, digamos, los dos primeros pasos fundamentales. Ya después ustedes van y miran su integrando, y su integrando requiere efectivamente pues que yo tenga que despejar de estas ecuaciones que están aquí a X y a Y, pues yo lo hago. De hecho, hay mucho estudiante que va y despeja de aquí a X y Y para poder calcular el jacobiano de la transformación. No pierdan el tiempo miserablemente, muchachos. No hay necesidad de hacer eso. ¿Sí? Eso tiene que hacer ya parte del ADN de uno y además eso lo hacen automático. ¿Ok? Bueno, miren qué bonito esta que está aquí. Esto es coordenadas polares. ¿Sí? Esto no lo sabemos todo. Entonces, ¿cuánto es la transformación de coordenadas polares? ¿Cuáles son las ecuaciones de coordenadas polares? X igual, para este caso. X igual a R coseno de teta. X igual a R coseno de teta. La otra es Y igual R seno de teta. R seno de teta. Teta, bueno, importante considerarlo. R varía entre quién. El radio varía entre 0 y 1. entre 0. Mírelo. Profe, Ah, perdón. ¿Entre 0 y quién? Entre 0 y A. Y para barrer el disco completo necesito que teta esté entre quién. 0 y 2 Y dos pi. pi. 0 y 2pi. Entonces, cuando ustedes miran esta región, hacen el producto cartesiano de estos dos intervalos, del intervalo 0, A, producto cartesiano, con el intervalo 0,2pi, pues esto le queda un rectángulo, una integral donde los límites de integración son constantes. Obsérvese que si yo hiciera esto de manera cartesiana como tipo 1, esto es aquí igual, esto sería, por ejemplo, igual a y igual a menos la raíz de a menos x cuadrado. Y cuando yo veo estas cosas, lo primero que tengo que pensar es que si nada se me vuelve fácil, aquí tengo que utilizar sustitución trigonométrica, ¿no? Para cuando aparezca la integral involucrando ese límite inferior. Y obviamente arriba es la parte de y igual a la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Entonces, ese es el gran peligro cuando hago esto, si no utilizo el teorema de cambio de variable. En este caso, estas ecuaciones paramétricas, ¿a quién corresponden? ¿A quiénes corresponden estas ecuaciones paramétricas? ¿A qué transformación? en ese caso sería la transformación nada normal. Sí, a t, correcto. Entonces, ¿qué son las que se necesitan, no? Entonces, aquí todos estamos en el mejor escenario del mundo. Y aquí en el jacobiano, ya sabemos que el jacobiano de coordenadas polares es, ¿cuánto vale? Esto ya lo vimos la vez pasada, ¿cuánto vale esto? Vendría R. R, ¿ok? Bueno, aquí hay otro escenario, vuelven a ser las mismas coordenadas polares, pero con una pequeña variación. Obsérvese que estoy aquí con un sector anular, que se llaman esto, ¿no? Este sector anular no es el mismo caso anterior, porque obsérvese que eso es la región que se encuentra entre dos circunferencias, ¿no? Es la circunferencia que está aquí y la otra que está aquí. Entonces, eso que está ahí todo completo es una región anular. Y el segmento de esa región anular se llama un sector anular. Entonces, en ese sector anular tenemos que tener cuidado. El jacobiano sigue siendo exactamente el mismo, pero ahorita el radio varía entre quién y quién. A ver. A y B. El radio varía entre A y B. Y el ángulo teta varía entre quién. 0 y pi medio. 0 y pi medios. ¿Por qué? Porque solo está en el primer cuadrante. Exactamente. Y para yo barrer el primer cuadrante, me muevo con el ángulo de 0 hasta pi medios. ¿Estamos listos? El jacobiano, no nos preocupamos porque independiente de si es un sector circular o un sector anular, o si es
la circunferencia, el disco completo, pues entonces aquí siempre jacobiano va a ser exactamente lo mismo las ecuaciones también que están ahí corresponden a las ecuaciones de la transformación T. Quedamos eso, ¿listos? Bueno, mire este ejemplito, este ejemplito muy parecido al ejemplito que está aquí, solo que aquí el rombito está más bonito. Hace la transformación ahí después de que usted reescribe en los lados del rombito. Por ejemplo, aquí me quedaría x más y igual a 4. Aquí me quedaría x más y igual a 0. Aquí me quedaría x menos y igual a 4. Y por aquí tendríamos x menos y igual a 0. Entonces yo digo que u es igual a x más y d o ud es igual a x menos y. Con eso entonces obtenemos que con esa transformación, estas son las ecuaciones de ¿quién? Estas que están aquí corresponden a la ecuación de las ecuaciones paramétricas de ¿qué transformación? T inversa. Exactamente. Muy bien. Encontramos, obsérvese, entonces con eso ¿qué hacemos? U varía entre 0 y 4. Y V varía entre 0 y 4. Entonces, al hacer el producto cartesiano, esto pues me da un rectángulo en el plano V. Y de hecho está localizado en el primer cuadrante del plano V. Encuentro el jacobiano de la transformación inversa, me da menos 2, y el jacobiano de la transformación me da menos 1/2. ¿Sí? Obsérvese que en este caso, como aquí sí tengo x, y aquí tuviera x más y, pues sería muy fácil, ¿no? ¿Sí me entiende? Si aquí tuviera, por ejemplo, ¿quién? Integral sobre ese rombo. ¿De quién? De x más y por el diferencial de a, esto es pan comido. ¿Correcto? ¿Cuánto me daría en ese caso la integral? ¿Esto es igual a quién? ¿La integral de quién? ¿Integral de quién, jóvenes? ¿Integral de quién? ¿Integral entre quién y quién, mejor dicho? Y ahí sería entre 0 y 4. 0 y 4. De la integral entre 0 y 4. X más y. Pero el que x más y vale ¿cuánto? Vale u. Por el valor absoluto del jacobiano de t. Ojo, pilas. Este que está aquí es el jacobiano de la transformación inversa. Y este que está aquí es el jacobiano de la transformación. Entonces yo multiplico aquí por el valor absoluto del jacobiano, que en ese caso es 1/2. Entonces pongo acá 1/2. Ese pinche jacobiano lo olvida siempre a uno. Y aquí podemos poner de u y de b. Una integral sencillísima. ¿Cuál es el lío? No tenemos x más y. Tenemos x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí ya no puedo aplicar esto. Si por ejemplo fuera x cuadrado menos y cuadrado, también muy sencillo, ¿no? Porque si fuera x cuadrado menos y cuadrado, pues también, ¿cómo que me quedaría el asunto? Si fuera x cuadrado menos y cuadrado de a. Bueno, el jacobiano es el mismo, ¿no? Integral entre 0 y 4, y de la integral entre 0 y 4. Y obsérvese que esto aquí esta diferencia de cuadrado la puedo escribir como x más y por x menos y. Es decir, aquí lo puedo escribir esto como u por b. Aquí por du y aquí por db. Obsérvese que de estas ecuaciones, de las ecuaciones paramétricas de la transformación inversa, no tengo que esperar a x y y. Pero desafortunadamente que tenemos x cuadrado más y cuadrado, no es posible que yo manipule eso algebraicamente para representarlo como productos de cosas que tengan que ver con u y b. En ese caso, pues sí me toca tomar mis ecuaciones, las ecuaciones de mi transformación inversa, y resolverlas para x y y. Eso es un proceso algebraico que se puede resolver fácilmente, son ecuaciones lineales. Se encuentran que x vale u más b sobre 2 y y vale u menos b sobre 2. Eso es muy sencillo de hacer. Yo tengo, voy a hacerlo aquí en este pedacito, disculpen que le dejen todo tan apiñado, x más y es igual a u.
y x menos y es igual a b. Obsérvense que si yo sumo esto, me queda que 2x es igual a u más b. Y si despejo, x me queda que u más b, que x vale, si despejo de aquí x, me queda que x vale u más b sobre 2. Ahora, al restar estas dos mismas ecuaciones, entonces le queda u menos b, entonces le queda 2y igual a u menos b, y de ahí despejan a y y obtienen la segunda ecuación. Es un proceso bastante sencillo de resolver. Bueno, y ya el resto, pues es trabajito. Obsérvese que en este caso, pues ustedes toman aquí el cuadrado de esta expresión hacia el cuadrado y ya al cuadrado, entonces les queda entonces que x cuadrado más y cuadrado en ese caso es igual, bueno, ponerlo aquí así, esto sería igual a u más b sobre 2 al cuadrado más u menos b sobre 2 al cuadrado, y pues esto tiene un común denominador que es un cuarto. En la primera expresión tengo u cuadrado más 2v más b cuadrado. En la segunda tengo lo mismo, u cuadrado, bueno, no exactamente lo mismo, u cuadrado menos 2v más b al cuadrado. Entonces, obsérvese, este término de acá con este término de acá se anula. Aquí me queda un u cuadrado más un u cuadrado, serían 2u cuadrado. Y aquí tengo un b cuadrado, con un b cuadrado me queda 2b cuadrado. Entonces me queda que estos serían 2 cuartos de u cuadrado más b al cuadrado. Esto me daría un medio de u cuadrado más b al cuadrado. Este un medio multiplicado por el jacobiano, que un medio me da este un cuarto que está aquí. ¿Un cuarto de quién? De u cuadrado más b cuadrado. Obviamente la integral con u variando, en este caso con b variando de 0 a 4 y u variando de 0 a 4. El resto pues es una integral muy sencilla de hacer y la respuesta ahí está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Les recuerdo que este problema se planteó previamente y acuerden que cuando lo hacíamos en coordenadas XY había que hacer dos integrales, ¿no? Haciéndola como tipo 1, entonces por la curva en la parte de abajo, en la curva de abajo realmente la constituyen dos curvas, y igual a menos x y y igual a x menos 4, por eso entonces hay que partir esto en dos integrales. Y obviamente pues eso quita muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, aquí está. ¿Alguna pregunta está ahí, jóvenes? Con esas instrucciones. Gabriela llegó, ¿no? Sí, señor. Estoy pensando en Gabriela. ¿Qué pasó? ¿Porque me debe plata, Gabriela? No, señor. ¿Seguro? Yo porque estaba preocupado por Gabriela. No, profe, no, señor. ¿Todo está bien en su casa, Gabriela? ¿Su familia, sus tíos, sus abuelos, todo el mundo? Sí, gracias a Dios. Me alegro muchísimo. Sigan cuidándose, porfa, ¿no? Bueno, Gabriela, ¿entendió? Sí, profe, sí, señor. Excelente. Bueno, vamos a mirar un par de ejemplitos aquí y ya nos vamos a la parte de integración triple, que esto es la repetición de la repetidera de este cuento. Bueno, en el caso de regiones polares, básicamente, lo que uno de manera más general trabaja es en un disco, un disco, es decir, cuando usted tiene, a ver si yo les concreto esa idea. Obviamente aquí tengo un disco, o yo podría tomar una parte apenas de ese disco, es decir, por ejemplo, yo lo tomo aquí, lo tomo acá, entonces yo trabajo en esta región de acá, esto se llama un sector circular. Cuando yo tomo la región que se encuentran entre, por ejemplo, entre este disco, voy a meterle esto acá, otro disquito aquí adentro, a ver si me... perfecto. Entonces, esta región que queda aquí como por la parte de afuera, imaginen que esto es el cable, esta es la parte plástica que rodea un cable. Entonces, esa partecita que rodea el cable, entonces se llama una región anular. Se llama región anular. O es posible también que si usted aquí tenga el centro,
Haga lo propio que hice allí cuando tenía el sector circular. ¿Listo? Perfecto. Y entonces esta que está aquí, esta región anular. Y este que está aquí se llama un sector circular. Bueno, entonces de manera general, pues uno lo que plantea, porque eso digamos engloba todo, cuando usted por ejemplo hace variar estos ángulos y da una revolución completa, pues obtendría una región anular. Y cuando hace que el radio aquí de este círculo, de esta circunferencia interna valga 0, pues entonces obtendría un disco, ¿no? Entonces, por eso se plantea originalmente la integral en coordenadas polares en un sector anular. En ese caso, en ese sector anular, el radio varía entre R igual a A y R igual a B. Y el ángulo varía entre alfa y beta. No nos olvidemos, estas ecuaciones que están aquí representan las ecuaciones de la transformación T, y para ese tipo de transformación, pues nosotros ya conocemos cuál es el jacobiano, ¿no? Entonces, ahí está. Jacobiano es R, y la relación entre el diferencial de área en coordenadas polares, en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares, pues se escribe de esa manera. Yo usualmente cuando hago esta notación de diferenciales, usualmente escribo el diferencial de área en coordenadas XY es igual a el diferencial a R, que es el jacobiano, por el diferencial de área en coordenadas R teta. Lo que hay que acordarnos ahí, hagamos un comentario aquí medio rápido sobre este particular. Recordémonos, por favor, que el diferencial de área en coordenadas XY es igual a de Y de X, esto es para cuando la región plana es tipo 1, o de X de Y cuando la región plana es tipo 2. Y el diferencial de área en coordenadas R teta, pueden hacer lo propio, de R de teta, y aquí sería de teta de R. Ahora bien, si nosotros consideramos que cuando uno grafica estas regiones, siempre grafica primero por acá a R y por acá a teta. Entonces por aquí R varía entre A y B, teta varía entre alfa y beta. Entonces cuando hacen ustedes eso, aquí les queda un rectangulito. Entonces, eso quiere decir que cuando ustedes integran, primero con respecto a R y después a teta, en este caso la región es tipo 2. Y este sería tipo 1. Entonces son pequeñitos detalles, yo les pido que los revisen por favor, pero pues esas cosas son las cosas que uno en caliente tiene que ya tener presente para cuando vaya a hacer estas integrales. Y bueno, en ese caso es muy fácil entonces plantear el teorema de cambio de variables, de la integral sobre ese rectángulo polar que le llaman acá. Entonces se plantea como la integral entre ¿quién? Observe, R varía entre 0 y A, teta varía entre alfa y beta, es decir, estoy planteando esto como integral tipo 1, f de x, pero x vale r coseno de teta y y vale r seno de teta. Entonces, eso es todo. Por ejemplo, aquí está evaluar la integral de xy cuadrado, donde la región R se encuentra en los círculos de radio 1 y 4 y que se lo encuentra localizada en el primer cuadrante. Entonces, en este caso ya sabemos cuál es la transformación de coordenadas polares. Hacemos coordenadas polares porque tenemos o un disco, o un sector circular, o una región anular, o un sector anular. En este caso tenemos
tenemos una región anular, ¿no? Entonces el radio varía entre 1 y 4 y teta varía entre 0 y pi medios porque estoy en el primer cuadrante. Esa región anular es la que está aquí. Radio varía entre 1 y 4, teta varía entre 0 y pi medios. X vale R coseno de teta, Y vale R seno de teta, estelo al cuadrado, multiplico por el jacobiano. El radio varía entre 1 y 4 y como estoy en el primer cuadrante, entre 0 y pi medios. Obsérvese que esto lo puedo separar como dos integrales, una que depende de R y una que depende de teta. R por R cuadrado por R me da R a la cuarta. Y aquí tengo coseno de teta por seno cuadrado de teta. Hago acá integral R a la 4 sobre 5. Aquí el cambio de variable obviamente es U igual a seno de teta. Y el diferencial de U sería coseno de teta. Y entonces la integral de U al cuadrado. U al cuadrado, entonces la integral al cuadrado es U al cubo sobre 3. Y como U vale seno de teta, entonces aquí me queda seno de teta al cubo sobre 3. Evalúo entre 0 y pi medios y ustedes pueden hacer los calculitos. Eso da 341 quintos. Eso es todo, mis estimados jóvenes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí hay una cosa. Cuando nosotros nos den una región polar, una lemniscata, lo que sea, entonces podemos también igualmente considerar que teta varía entre un alfa y un beta y que el radio depende, este es por abajo y esto es por arriba, digámoslo, el radio menor y el radio mayor mejor. Entonces R varía entre el radio menor y el radio mayor, y los cuales ahorita se suponen que estas ecuaciones corresponden aquí a ecuaciones en coordenadas polares, ¿sí? Entonces en ese caso, pues ustedes pueden divinamente entonces calcular la integral doble campo escalar sobre esa región. En particular, pues cuando haga la integral sobre la región polar, pues eso me da el área de la región polar. Entonces alfa varía, el ángulo varía entre alfa y beta, y el radio varía entre el radio menor y el radio mayor. Bueno, ustedes pueden hacer el cálculo facilito, eso le da un medio del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado valor entre alfa y beta. Por ejemplo, aquí hay un ejemplito. Esto es una región, obsérvense que esto que está aquí es una región anular. El radio varía entre 1 y 2 y teta varía entre 0 y 2 pi. Ahí está perfecto. De hecho, en este caso, obsérvese que la ecuación polar de la circunferencia interna es R igual a 1 y la externa es, o el radio mayor es R igual a 2. Ahí son constantes. Obsérvese que aquí eso no es así, porque en este caso R, este R es igual a Dios, el radio menor, y el radio mayor es igual a 3 más 2 seno de teta. Entonces están pidiendo encontrar el área que se encuentra entre esas dos regiones. Entonces, lo primero que hacen ustedes es encontrar estos puntos de intersección acá para poder saber de dónde a dónde varía el ángulo, ¿no? Porque acuérdense, si me muevo en sentido de las manecillas del reloj, me iría moviendo como así en esta dirección, sentido contrario a manecillas del reloj. Entonces lo que hago es igualar esas dos ecuaciones. Entonces que me queda que 3 más 2 seno de teta es igual a 2. Despejo de allí, me quedo que seno de teta vale menos un medio. Y eso ocurre cuando teta vale 7 pi sextos, o lo que es lo mismo, 11 pi sextos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para esos valores, pues tengo los ángulos. Mire, aquí está 7 pi sextos, ¿sí? Y aquí está 11 pi sextos, que eso lo podemos considerar también, 11 pi sextos lo podemos considerar como menos 7 pi sextos, porque acuérdense que nosotros nos tenemos que mover en sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces arrancamos desde la parte de acá, negativa del ángulo, porque aquí está vale menos pi sextos, y llegamos hasta 7 pi sextos. El ángulo varía entre menos pi sextos, 7 pi sextos, y el radio menor en este caso vale 2, y el radio mayor vale 3 más 2 seno de teta. Entonces, ahí está toda la integral. Obsérvense que en este caso ya los radios ya no son constantes ambos, sino que al menos el radio mayor es función de teta. Entonces, ustedes hacen esto. De hecho, estas integrales yo no las hice a mano, yo los hice con Máxima. Lo que pasa es que seguí como paso a paso para que ustedes supieran cómo hacen esto. Cuando lleguen al examen, pues simplemente ustedes plantean hasta la integral hasta acá y utilizan Máxima y ponen la respuesta. Eso es todo lo que tienen que hacer.
Profe, tengo una pregunta. Sí, señorita. Al definir los límites de teta, aquí el 7 pi sextos no sería más bien un 5 pi sextos. 7 pi sexto. No, porque, a ver. No, porque me estoy moviendo en sentido positivo. ¿Sí? Porque me estoy moviendo en sentido positivo. Acuérdense que cuando yo empiezo a medir estos ángulos positivos, yo me voy moviendo a partir de acá, ¿no? Y después termino aquí con ¿quién? Aquí termino con, a ver, arranco acá, ¿no, Dana? Hasta aquí sería ¿qué? 7 pi sextos, ¿de acuerdo? Y continúo hasta acá, que sería 11 pi sextos. ¿Correcto? ¿Cuál es Ok. cuál es el lío? Que cuando yo voy a hacer la integral, me muevo en esta dirección, ¿de acuerdo? Pero entonces yo no medí este ángulo por acá, sino que lo medí por acá. Entonces, para yo poder arrancar de acá, me tengo que devolver a este punto, a obtener este ángulo. Es el negativo, me devuelvo hasta acá. Y empiezo a medir el ángulo desde ahí. ¿Quedó claro? Sí, sí, señor. Por eso es que tengo que hacer ese truquito. Ok. Bueno, un volumen de una región, digamos ese que se encuentra bajo la esfera, determina el volumen de la región, digamos ese que se encuentra debajo de la esfera x cuadrado más y cuadrado igual arriba, ¿sí? Entonces, eh, en ese caso, el volumen de esa región es la integral sobre D. Obsérvese que esta región es tipo 1, ¿no? Eso lo hemos dicho, ¿no? Si nosotros tenemos aquí la gráfica de una función f, y aquí abajo tenemos su dominio D. Obsérvese que esto es la gráfica de esta función, o la ecuación de la gráfica de esta función, mejor, disculpe, yo muevo un poquito esto por acá, o mejor borrémoslo acá para que quede más claro. La gráfica de la ecuación de la gráfica de esta función es z igual a f de x, y, donde x, y está en ese dominio D. Yo puedo también decir del plano XY, pero por ahorita dejémoslo así. En este caso, esta región es, esta superficie es tipo 1. ¿Sí? De hecho, si yo considero la región sólida que está debajo de esta región, pues esto me da una región sólida, ¿no? Una región sólida. Imagínense eso, que la gráfica que es el volumen del sólido que se encuentra debajo de la gráfica de la función y arriba del dominio D. Entonces eso se puede plantear que la integral doble sobre D del campo escalar F de A. Eso es la forma como se define. Eso ya lo habíamos hecho cuando hice la definición de la integral doble. Entonces, como estoy considerando esto arriba del plano z igual a 0, quiere decir que z es mayor o igual que 0. Entonces puedo despejar esto. De acá puedo despejar a z. Entonces me queda, si despejar a z, entonces z es igual a más o menos la raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Para que esto esté definido, voy a permitirme decirles que 9 menos, o el integrando, el radicando, perdón, este señor tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor o igual que 9. Y esto es lo que me define en el plano XY la región de integración. X cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9 es un disco de centro en origen y de radio 3. ¿Sí? Eso es. Ah, pero es que un momentico. Aquí me dicen que es dentro de este cilindro. Carachas. Entonces resulta que 5 es menor o igual que 9. Entonces, efectivamente, esto sí está dentro de este. Y todo está bien definido, ¿no? Porque este disco de aquí arriba está dentro de este disco. Acuérdense que este disco de aquí arriba tiene radio 9. Y este disco de aquí abajo está de radio 5. Entonces, el disco de radio 5, raíz de 5 está dentro del disco de radio 3. Entonces, todo está perfecto. No hay ningún problema. Entonces, esta es la región de integración después del problema. Disculpe, ya miro esta condición que está acá. Perfecto. Entonces, el radio varía entre 0 y raíz de 5, y para variar el disco completo, pues necesito que teta varía entre 0 y 2pi.
Z a la función la evalúo ¿en quién? En X igual a R coseno de teta y Y igual a R seno de teta. Entonces aquí factorizo un menos, aquí me queda X cuadrado más Y cuadrado, X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Por lo tanto, Z vale raíz de 9 menos R cuadrado. Entonces el volumen es la integral del campo escalar que ya sabíamos sobre el dominio D, que es el cilindro. Y aquí, no se olviden del jacobiano, R, esta integral es por sustitución, U vale 9 menos R cuadrado, hacen todos los cambios y aquí está la integral. Eso es todo. Bueno, jóvenes, el resumen de esta región, de este tema, pues lo encuentran aquí al final, integrales dobles, iteradas sobre rectángulos. Aquí ya es sobre regiones no rectangulares cerradas y acotadas. En esa región puede ser simple conexa. La región conexa, una región conexa puede ser simplemente conexa, es decir, no tiene huecos. Y esas regiones que no tienen huecos pueden ser elementales tipo 1, 2 y 3. Entonces ya sabemos cómo se hacen las integrales. La región no elemental se descompone como unión de regiones elementales y se hace la integral. Regiones que son múltiplemente conexas, es decir, regiones con huecos, entonces se descomponen como unión de regiones simplemente conexas. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen esta región y aquí hay un hueco, ¿no? Aquí dentro hay un hueco. Entonces, ¿cómo hago esa integral? Puedo yo poner, por ejemplo, una partición aquí, una partición acá. Obsérvese que esta región arriba de 1 es tipo 1, la de abajo también es tipo 1, de 2 es tipo 1, entonces yo hago las dos integrales, sumo y se acabó la historia. Eso es todo lo que yo hago. Igualmente, pues tenemos el teorema de cambio variable, que es fundamental para hacer estas integrales, y también en particular pues está la fórmula de cambio en coordenadas polares. Ese es todo, digamos, el tema que tiene que ver, y eso es lo que resume el tema integrales dobles. No sé si tengan alguna pregunta sobre el tema, mis estimados estudiantes. ¿Herbin me escucha? Wow, Herbin solo tiene micrófono, pero ¿me escucha, Herbin? Sí, señor. Excelente. Lo mismo Juan Camilo, solo tiene micrófono, pero me escucha bien y me ve bien allá, ¿cierto? Juan Camilo. Parece que Juan Camilo está desconectado. Sí, pero sí ve bien todo, ¿no? Excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, jóvenes, eso es todo lo que tiene que ver con integrales dobles. Estos materiales, pues ya los encuentran ustedes ya los encuentran en la ¿qué? Ya los encuentran en la página web. Y bueno, esta semana pues ya mañana que voy a tener un poquito más de tiempo, entonces les subo los videos para que no los voy a editar porque realmente, jóvenes, no tengo tiempo. Entonces yo el día sábado mañana estoy subiendo video. El próximo lunes, otra cosa importante, las tareas les di plazo adicional porque se cerraba hoy la tarea, ¿no? Entonces les di plazo hoy a la medianoche. Entonces les di plazo el domingo hasta medianoche. ¿Sí? Porque algunos han tenido ahí problemas, entonces para que tengan el domingo hasta la noche. Y el lunes nos vamos a reunir a las 6 de la tarde, ojo, 6 de la tarde, lunes 6 de la tarde, vamos a tener, eso lo voy a publicar aquí de una vez, en el curso. Jenny está ahí en clase. Jenny, buenos días, ¿está en clase? El lunes estamos, entonces la noticia es que tenemos taller, o mejor, hora de consulta, ¿no? Hora de consulta. El lunes estamos 1 de febrero, ¿cierto? De 2021 a las 6 de la tarde. Ahí revisaríamos el segundo taller. Estuvo buena estuvo bueno el taller de la vena pasada. Entonces, esta es hora consulta. El hashtag hora consulta.
Cuando ustedes quieran buscar eso, pues ponen ahí en buscar y ponen hashtag hora consulta y ahí lo van a encontrar. ¿Listo? Bueno, entonces, esa noticia. ¿Cuál fue la otra noticia que les dije? Tienen plazo hasta el domingo. El domingo estamos aquí. 30 y 1. 31 creo. 31. El domingo 31 de enero a las 11, 2.59 p.m. para resolver el taller. Ese taller es el número 8, ¿no? ¿Estamos? Creo que sí, ¿no? No, profe, creo que No, profe, el 9. bachelor de optimización. Es el 9. Sí, señor. el 9. Excelente, gracias. Bueno, 9. Aquí el hashtag es talleres no, tareas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es la tarea. Ah, caramba, tarea. Se me están engarrotando los dedos. Tarea 9, perfecto. Listos. Entonces, para que tengamos eso ahí presente, jóvenes. Bueno, jóvenes, como hemos visto que la integral doble tiene una motivación, ¿no? Es que si yo considero una región D que es cerrada y acotada, en principio esa región, siguiendo la filosofía de Fourier, es un medio no poroso, es decir, esa región adicionalmente es simplemente conexa, no tiene huecos, ¿no? Simplemente conexa. Una pregunta que a veces los estudiantes le hacen a un opresor, ¿y qué quiere decir conexa? Sobre todo los estudiantes, a mí por lo menos me gusta vale la paciencia a los estudiantes de matemáticas, ¿no? Porque es que nosotros por formación somos demasiado formales, entonces le dice uno a un estudiante, ¿qué es una región qué es una región conexa? Entonces, matemáticamente dice, profesor, que si yo tomo 2 puntos de la región, los puedo conectar por una poligonal completamente contenida en la región. Ajá. ¿Y eso físicamente qué quiere decir? Bueno, le hago la misma pregunta a ustedes. Tomo 2 puntos de la región y la conecto por una poligonal conectada por la región. Esa era nuestra matemática. Físicamente, ¿eso qué significa? Cuando me gustan y joderle la vida a los estudiantes. De hecho, ahorita me estoy acordando gratamente de mis experiencias de doctorado. Esa pregunta la respondí esa pregunta la hizo una vez mi director de tesis de doctorado. Bueno, en esa época todavía no era mi director de tesis. Hizo una clase de ecuaciones en derivadas parciales. Ustedes que son tan matemáticos y todo eso. Y nos hizo la misma pregunta y no le respondí yo. ¿Por qué? Porque yo trabajo hace mucho tiempo en matemática aplicada. Estos son más de 37 años trabajando en esta área. Y obviamente soy matemático, ¿no? Pero bueno, yo creo que en estas cosas, para que uno las haga así, realmente le tienen que gustar. Le tienen que apasionar, ser más que un hobby. Es la pasión que uno siente por estas cosas, el gusto, ¿no? Voy a contar una experiencia aquí rapidita. El semestre pasado tuve una estudiante, ahorita en diciembre me mandó a decir el feliz año, le respondí, Laura, y ahorita en enero pues me dijo que se iba a cambiar de carrera, ¿no? Que era una locura, una estudiante que está viendo ecuaciones diferenciales, 4º semestre y se va a retirar, porque definitivamente su gusto no era ingeniería química, en la medicina, entonces se va a cambiar.
Usted me está llamando a preguntarme cómo era el trámite administrativo y pues me pidió mi opinión y se lo digo a todos ustedes. Por favor, en su vida hay dos momentos que son cruciales donde ustedes tienen que tomar una decisión que les puede cambiar el resto de su vida. Son dos momentos. Uno, cuando deciden la persona con la cual va a pasar el resto de sus días. Y segundo, con la profesión que piensan ejercer el resto de sus días. Y puede ser profesional o no profesional. Y si es una carrera profesional, créanme, jóvenes, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Cambiar una persona. Si usted no se entiende con una persona, usted cambia a esa persona y se acabó. Pero cambiar una profesión, después de que uno la ha hecho, ¿cómo hace uno para cambiar una profesión después de que ha terminado su carrera y todo eso? Empezar otra vez de cero, es muy complicado. Yo conozco muy pocas personas que han hecho eso. La mayoría de personas que han hecho eso lo han hecho durante el transcurso de su carrera, del estudio de su carrera profesional. Descubren que esa no es su pasión y se cambia, como hizo Laura, ¿no? Después eso es muy complicado. Últimamente es mucho más fácil cambiarse en una carrera profesional con una persona que cambiar con una carrera profesional. Y por favor traten de decidir bien, porque le cuento su vida, porque eso es importante. Porque ahorita que la vida pasa entre su casa y su trabajo. Y si usted llega a su casa a estar con una persona que no le gusta, o llega a su trabajo a hacer lo que no le gusta, eso es vida miserable. Si alguna de esas dos cosas le fallan, eso es vida miserable. Y si las dos le fallan, es peormente miserable la vida. Entonces, así que tengan muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, que es sobre las pasiones, esas mías, entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir? Esa es la pasión de enseñar las cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir que la región es conexa? La puedo conectar por una poligonal implementada contenida en la región. Eso físicamente siempre me decir que yo para poderme conectar con estos dos puntos por una canal me tengo que transportar en la región. Y lo que yo transporto en esta región es un fluido. Me tengo que mover con un fluido a través de la región. Y para el modelamiento matemático de esto, la poligonal puede ser hasta una curva. ¿Se acuerdan que yo les decía que entraba el flujo del fluido? Y una pregunta que yo esperaba que alguien me hiciera ahí, ¿no? Oiga, pero ¿por qué garantiza usted que puedo transportar el fluido entre la región? Ah, digo, pues yo lo supongo. Matemáticamente, ¿eso qué quiere decir? Que la región es conexa. ¿Sí? Es una cosa bonita, ¿no? En fin, ya vimos, volviendo a la historia, que para yo calcular, es una región entonces cerrada y acotada, limitada por una curva que cerrada, simple, suave, atroz, oriental en posiblemente, y faltaba pues aclarar ahí que esa región debe ser simplemente conexa, es decir, permite el transporte del fluido. Por lo tanto, la cantidad del flujo que sale de D se puede ver como la integral de línea a lo largo de la curva que limita la región. ¿Y qué integro? Pues la componente del campo de velocidades en la dirección normal. Es decir, yo encuentro, ya vimos cómo se calcula esto, ¿no? Calculo el vector normal a la curva, en ese punto calculo el campo de velocidades y después encuentro la componente del campo de velocidades en la dirección normal. Eso es este producto punto. Y eso lo multiplico por el diferencial de longitud de arco. Mediante el teorema de Green, además evaluamos o demostramos, por favor, de que esa integral de línea la podemos convertir en una integral doble, la integral doble de la divergencia de B. Ahora bien, ¿qué hizo Gauss? Gauss dijo, bueno, yo quiero evolucionar este asunto del plano al espacio. Quiere decir que al pasar del plano al espacio, me estoy ganando un grado de libertad de movimiento. Entonces, mire el asunto que hizo, cómo hizo sin hacer cero matemáticas, es simplemente el sentido común. ¿Sí? Es puro sentido común. Entonces, según esto, ¿qué hizo Fourier? Dijo, ajá, para yo pasar a de R2 a R3, ¿qué tengo que tener en cuenta? Dentro y fuera de esta región, tengo 2 grados de libertad de movimiento, dentro y fuera de esa región.
Y en el borde de esa región cerrada y acotada, en esta curva C, tengo un grado de libertad de movimiento. De tal manera que si yo tengo una región plana, si D es una región plana y me paso al espacio, ahora yo no tengo que tener una región plana, tengo que tener, ojo, porque gané un grado de libertad, ¿sí? Acuérdese que 2 es área, 1 es longitud, un grado de libertad de movimiento implica longitud. En términos de esta longitud, hablo de longitud de arco, porque estoy hablando de la longitud sobre una curva. Dentro y afuera de la región hablo de diferenciales de área. Entonces, si me voy de una región plana, eso en el espacio le correspondería a ¿qué tipo de región? Acuérdese que gané un grado de libertad. Dentro y fuera tendrían que ganar un grado de libertad. Entonces, dentro y fuera tendría que tener ¿cuántos grados de libertad? 3. 3. Y en el borde ya no tengo 1. Debería tener ¿cuántos? 2. 2. 2. Entonces, mire la filosofía de Fourier. Ojo, aquí tengo dentro, fuera de la región, fuera. Esos son 2 grados de libertad de movimiento y aquí esto implica diferencial de área. En el borde de la región, en la curva, tengo un grado de libertad de movimiento. Un grado de libertad de movimiento es longitud. Y como es sobre una curva, es longitud de arco. Vamos a R3, para este caso. Dentro y fuera, la misma pregunta. Me equivoqué. Copiar y pegar. Dentro y fuera. Entonces, ¿cuántos grados de libertad dentro? ¿Cuántos grados de libertad 3 dentro y grados. fuera? Si me voy a 3 grados de libertad de movimiento. ¿Y eso corresponde a qué? ¿Eso corresponde a qué? Volumen. Ajá, pero como estoy hablando de manera instantánea, esto es un diferencial de volumen. ¿Correcto? Y en el borde, ya no voy a tener un grado. Como me muevo a R3 y grado un grado de libertad, y en el borde, entonces, ¿qué tendría que tener? Grados de libertad y diferencial de superficie. ¿Pero cuántos? ¿Cuántos en el borde, entonces, ahorita? 2 grados. 2 grados de libertad de movimiento. Y 2 grados de libertad de movimiento significa ¿qué? Diferencial de área. Diferencial de área. Pero aquí viene un lío. ¿Qué tipo de diferencial de área? Pensemos un poquito. ¿Sí? Pensemos un poquito. Superficial, ¿no? Superficial. Correcto. Esto aquí tiene que ver con una región plana. ¿Sí? Y esa región plana es limitada por una ¿qué? Por una curva. Aquí vamos a tener en R3 una región ¿qué? Una región ¿qué? Volumétrica. Volumétrica. Volumétrica o también le llaman sólida, ¿no? A mí me gusta decir más volumétrica por lo del volumen, pero bueno, la gente, los pinches libros ponen es sólida. Y una región sólida, imagina una esfera sólida, ¿qué la limita? ¿Qué la limita a una región sólida? Si una región plana limita una curva, una región sólida, ¿qué la limita? Una superficie plana. Una superficie, no necesariamente plana, Dana. Imagínese la esfera, ¿no? Esa es la idea. Ya como un cascarón, ¿no? El cascarón, exactamente. La superficie es el cascarón. Esta superficie es importante, eso que acaba de decir Dan es importante. Esta región es no sólida. ¿Sí? ¿No qué? No necesariamente plana. Carambas. No ¿Se imagina una esfera sólida, no, Dana? Sí, sí, señor. ¿Sí? O si incluso si usted tiene un tetraedro, ¿no? Entonces el tetraedro no lo constituye un plano, sino varios planos, ¿no? Y tiene unas aristas, ¿no? ¿Ok? Entonces,
hay una gran diferencia porque una región plana es completamente plana, mientras que la superficie que yo estoy hablando acá, y por eso hablo de diferencial de área, mientras que estoy hablando de una superficie que no necesariamente es plana. Aunque las dos tienen área, entonces aquí hablaría de una región, el área de una región no plana, no necesariamente plana, mientras que estoy hablando de una región, de un área de una región plana. Para diferenciar esas dos, entonces aquí se coloca una S mayúscula. Esa S mayúscula significa diferencial de área de superficie. ¿Correcto? Entonces, ojo, ahorita viene el salto cualitativo que dio este miserable de Fourier. Entonces, ¿yo qué hago? Ya tengo los elementos de cómo va a evolucionar esto. Esta información, si yo quiero ahorita, es calcular la cantidad del flujo que sale de quién. Aquí era de una región plana. Entonces, esta región sólida yo la voy a llamar E. Entonces, yo voy a calcular la cantidad de flujo que sale de una región volumétrica E. Entonces, pilas. Gano grados de libertad. Pilas porque esta información aquí tiene que ver con la curva. Y esta información aquí tiene que ver con la región plana. Así esto me funciona. Perfecto. Túpale. Esto lo tenía que extender un poquito más para acá, ¿cierto? Esto lo tengo que extender acá. Si esto lo extiendo, me gano un grado de libertad. Y llego a esto. Entonces aquí ya no tendría una curva. Aquí debería tener una ¿qué? Ganando un grado de libertad me paso de una curva y tengo una ¿qué? Una superficie. Y aquí tengo una región plana. Me gano un grado de libertad, obtengo mi región volumétrica, que es limitada por la superficie, y esa región volumétrica, la denoto como E. ¿Qué no nos debemos olvidar? Que esta región volumétrica, ya lo dije previamente aquí, que tiene que, esta región volumétrica tiene 3 grados de libertad de movimiento. ¿Y esta superficie cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Ah? 2 grados de libertad. 2 grados de libertad de movimiento. Obviamente, como la curva tiene un grado de libertad de movimiento, por aquí aparece una integral, que es la región que limita la región, con un grado de libertad de movimiento. Y la convierto en una integral doble. ¿Por qué? Porque esta región D tiene 2 grados de libertad de movimiento. Quiere decir que si yo generalizo esto al espacio, deberían aquí aparecer ¿cuántas integrales? ¿Cuántas integrales? 2. 2. Y aquí, ¿cuántas? 3. 3. Entonces lo que tengo que aquí meter es otra integral, cambio esto por la superficie de lo mismo. Sobre la superficie no tengo diferencial de longitud, sino diferencial de ¿qué? De superficie. ¿Me siguen? Gano un grado de libertad. Entonces ya no tengo una curva. Ya no tengo una región de un grado de libertad de movimiento, sino 2. ¿Sí? 2. Y es sobre una ¿qué? Superficie. Y en esa superficie tomo un diferencial de superficie. Ahora ya no tengo una región plana, tengo una región sólida. Esa región sólida, ¿cuántos grados de libertad tiene? 3. Pues aparece 1, 2, 3 integrales. Y sobre la superficie ya que tengo, ya tengo un volumen, ¿no? Perdón, sobre la región sólida ya tengo un volumen. Entonces ya no es diferencial de área, ¿qué es diferencial de quién? De volumen. Señores, ese es el teorema de la divergencia de Gauss. ¿Cuánta matemática tengo que hacer? 0 pollito. Física, puro sentido común. Así fue como lo hizo Fourier.
Ustedes tienen que entender que la matemática es un poquito como lo que sucede en la vida uno cuando es padre de familia, o como muchas cosas que uno hace en la vida. Uno hace sus engendros y después los legaliza. Por ejemplo, uno se casa, ¿sí? Uno tiene su novia y después, ¿qué hace? Formaliza su relación, va y se casa. El día de mañana esa pareja va y tiene unos engendros, los hijos, ¿sí? Y después los ¿qué? Los legaliza. Así es la vida. Y las cosas uno siempre, en muchas cosas de la vida, uno las hace de manera natural, normal. Utiliza a veces en estas actuaciones, muchas cosas uno se hace en piloto automático. En estas cosas de la matemática y de las ciencias uno utiliza muchísimo lo que llama el sentido común, que no es tan común, decía mi abuela, o lo que formalmente algunos llaman el sentido común, es lo que se llama la inteligencia emocional. Y está demostrado, las personas poco emocionales a veces tienen poco desarrollado ese sentido común, ¿no? Contra lo que muchos creen, ¿no? Entonces, mire, eso es lo que está aquí. Además, la superficie que limita mi región es cerrada, entonces por eso aparece este circulito acá. Entonces, señores, este señor que está aquí, es lo que se conoce como el teorema de la divergencia de Green. Yo digo que es el teorema de la divergencia de Fourier en el plano. Y ganando un gradito más de libertad, entonces, mis señores, tenemos aquí el teorema, espera un momentito, por favor, que quiero que todo me quede dentro de esta región, donde voy a resaltar esto, perdón, me tendré que escribir por acá. Bueno, perfecto. Ahí está. La cantidad, entonces tengo una región sólida que es simplemente conexa, que es limitada por una superficie que es sólida volumétrica, ¿no, Dana? Que es limitada por una superficie S que es cerrada, simple, suave a trozos y orientable positivamente. La orientación de una región sólida, la orientación de una superficie cerrada es de adentro hacia afuera, con el vector normal de adentro hacia afuera. Esa es la orientación positiva. Entonces esa cara que le queda en el exterior es lo que y tomando el vector normal de adentro hacia afuera es lo que llama la cara positiva. Tomando el vector normal de afuera hacia adentro, entonces tenemos la orientación negativa de la superficie. Y mira, ahí está esa belleza, lo que acabamos de decir acá, lo que yo les explicaba aquí, ganando un gradito de libertad. Eso lo hizo nuestro muy querido Fourier. Obviamente le llaman el teorema de la divergencia de Gauss porque Gauss fue el que lo demostró. Y Gauss, pues obviamente encontró este resultado o necesitó de demostrarlo formalmente, pues trabajando en problemas de campo eléctrico, donde aparece esta belleza de teorema, ¿no? Bueno, hay dos nuevos elementos. Obsérvese que previamente aquí teníamos unos elementos, unas cosas matemáticas que teníamos que mirar. Una era la integral de línea, ya la hemos visto, la integral doble también ya la vimos. Ahorita aparece un nuevo elemento que es la integral triple y esta que se llama acá, que es una integral de superficie. Entonces, por ahorita vamos a mirar cómo calcular la integral triple. Antes de hacer cualquier consideración, les pido el favor que nos recordemos dos cositas. Obviamente el campo vectorial, el campo de velocidad del flujo del fluido es un campo vectorial con componentes X, Y, Z. No las voy a colocar así para no ampliar tanto mi notación. Mi campo vectorial pues tiene componentes P, Q, en la notación de Gauss, que tienen componentes P, Q y R que también dependen de X, Y, Z. No nos olvidemos que la componente de un campo vectorial son campos escalares, es decir, P, Q y R son campos escalares. Muy bien. El operador nabla es el operador de los operadores derivadas parciales. Operador derivada parcial con respecto a X, el operador de la parcial con respecto a Y, y el operador de la parcial con respecto a Z. Teniendo esto, entonces, por favor, acordémonos
que la divergencia de B es igual al producto punto de esas dos cosas, que es la parcial de P con respecto a X, más Q con respecto a Y, y más R con respecto a Z. Muy bien. Entonces, dicho eso, pues volver a hacer cálculo, hacer integrales triples se recorre exactamente el mismo caso que recorrimos ¿con qué? Con integrales dobles. Allá lo hicimos en un rectángulo, aquí lo hacemos en una caja, ¿sí? Entonces, hacemos tres integrales, ¿no? Integral entre, por ejemplo, A y B. Digo que la caja, bueno, usualmente esto se le pone la notación B de box. Entonces esto está entre A y B, producto cruz, esto es en X. En Y sería entre C y D, producto cruz. Y en Z sería el intervalo QR. Entonces el intervalo, el producto cruz de esos tres intervalos, este que está en X, este que está en Y y en este que está en Z, nos da una caja. ¿Listos? Entonces lo único que yo puedo hacer, pues en ese caso, es hacer la integral entre A y B, de la integral entre C y D, de la integral entre QR, pongo mi campo escalar en tres variables, porque esto que está aquí tenemos que tener en cuenta, esto me da un campo escalar en tres variables. ¿Sí? Y entonces hago mi integral. Se acabó. ¿Qué pasa si la región no es una caja? Pues no nos olvidemos que ya sabemos que las regiones sólidas se pueden calcular, se pueden plantear que son elementales o no elementales. En tipo 1, ¿qué hacemos en tipo 1? Nos movemos ¿de quién? De abajo hacia arriba y proyectamos abajo. Y abajo está el plano ¿quién? XY. Esas son las tipo 1. Tipo 2, nos movemos de izquierda a derecha y proyectamos a la izquierda. Y a la izquierda tenemos el plano ¿quién? XZ. ¿Correcto? Aquí hay un error. Ese es tipo 2, sí, ahí está bien. Tipo 2. Entonces, mire, la tipo 1 es la que está aquí arriba está en rojito, ¿no? T1, en dirección de Z. Proyectamos abajo, sobre el plano XY. Tipo 2, nos vemos en dirección de Y, de izquierda a derecha, proyectamos a la izquierda y aquí abajo a la izquierda tenemos el plano XZ. Tipo 3, aquí es donde está el errorcito. Aquí es donde está el errorcito, mis caballeros. Espérenme, tipo 3, es esta. Tipo 3, nos movemos de atrás hacia adelante y proyectamos atrás. Y atrás tenemos el plano YZ. Esas son la representación, voy a quitar bueno, dejémoslo aquí así. Esas son las representaciones de una región sólida que elemental o una región volumétrica, como dijo Dana, ¿no? Entonces podemos hacer exactamente la misma historia. ¿Sí? Y pues las integrales, pues, se me convierten entonces en la integral triple de ese campo escalar. Aquí pues están las definiciones, la integral triple como sobre una caja, la tenemos como el límite de tres sumas, hacemos la partición en pequeños volumencitos chiquiticos y hacemos toda la suma, es volver a hacer la misma historia de lo que hicimos en las áreas. Esa integral cumple exactamente las mismas propiedades de la integral de dos variables. Y sobre regiones sólidas, sobre sólidas que no son cajas, pues hacemos lo que ya le ha dicho. En la caja tengan mucho cuidado, hay una cantidad de posibilidades cuando ustedes calculen la integral triple. Por ejemplo, aquí la estoy planteando como obsérvese, x, z, y, ¿sí? X, esto en dirección de X, ¿no? ¿Sí? Entonces tienen que mirar la que esa es como una tipo 3. Entonces esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces tengan mucho cuidado que para este tipo de integral empezamos siempre la integral más interna hacia la más externa. Es decir, lo primero que integramos es esta parte. Lo integramos con respecto a X,
Hacemos la integral con respecto a y. Y como esta función depende de 3 variables, quiere decir que x y y permanecen, estoy integrando respecto a y, ¿no? Entonces, quiere decir que x y z permanecen constantes, estoy integrando respecto a y. Cuando termine ahí, pues voy a tener únicamente una función que depende de x y z. Ahí, como tengo una función que depende de x y z, integro con respecto a z, quiere decir que x se comporta como una constante. Hago la integral con respecto a z, considerando x constante, y listo. Al terminar me queda una integral únicamente una función que depende de x, la realizo y se acabó. Por ejemplo, aquí tengo este campo f, son las componentes de P, Q y R. Entonces, ¿cuál sería el campo escalar F que me aparece? Es la divergencia de F. Bueno, yo podría, para mejor ser un poquito más consistente con lo que yo había dicho previamente, mejor puedo poner aquí por el campo de velocidades. Entonces, la divergencia de B, pues es la suma de las derivadas parciales de P con respecto a X, porque está en la primera componente en X, está en la componente en Y y está en la componente Z. Entonces, la derivada de P con respecto a X, más la derivada de Q con respecto a Y, más la derivada de R con respecto a Z. Muy bien, la derivada de P con respecto a X me da 2y cubo Z. Con respecto a Y me queda 3 por 2, 6x cuadrado y z. Más la tercera componente no depende de z, depende de x y y. Como digo, con respecto a z, y x y y son una constante, era una constante de 0, pues me queda la integral que queda ahí. Y lo integro sobre esa caja, donde x varía entre 0 y 1, y entre 0 y 2, y z varía entre 0 y 3. Entonces, mire, ahí está. Entonces, la cantidad de flujo que sale de esa caja lo realizo mediante la integral triple. ¿Sí? Aquí planteo la integral. Obsérvese que la integral más interna integro con respecto a z. Quiere decir que en ese caso, ¿quiénes permanecen constantes? ¿Quiénes permanecen constantes ahí? Serían X y Y. X y Y. Correcto. Entonces aquí x, y son constantes, integro respecto a z. Entonces me quedaría la integral de z es z cuadrado sobre 2. Entonces me queda y cubo z. Y cubo, aquí hay un error, ¿cierto? Aquí debería ser y cubo z cuadrado, ¿cierto? ¿Correcto? Turututún. Estoy Ricardo, ¿más quién? La otra integral, ¿cuánto sería? La otra integral, ¿cuánto sería? Integro con respecto a z, entonces 6x cuadrado y es una constante. Integro respecto a y, entonces me quedaría ¿qué? Me quedaría 6x cuadrado y z cuadrado sobre 2. Entonces eso me quedaría más 3, ¿no? 3x cuadrado y z cuadrado. ¿Estamos bien? Eso lo varío entre ¿quién? Entre 0 y 3. Obsérvese que cuando este integrando lo evalúa en 0, eso todo me queda como 0. Entonces el primer término, al evaluar esto en el límite superior, z vale 3, entonces aquí dame 9y cubo. Aquí vale z vale 3, al cuadrado sería 9 por 3, 27x cuadrado y. ¿Correcto? Obsérvese que si z vale 0, esto vale 0 y eso también vale 0. Entonces solo me queda el límite evaluado en el límite superior. Esto que está aquí, lo integro ahorita con, esto que está aquí lo integro con respecto a y, quiere decir que x es una constante. Entonces aquí me quedaría la integral de 9y cubo con respecto a y. Entonces sería 9y a la cuarta sobre 4. Y la integral de 27x cuadrado y con respecto a y sería 27 medios de x cuadrado y cuadrado. Y eso valor entre 0 y 2. Bueno, ustedes hacen los cálculos, le queda y cuadrado 54x cuadrado más 36. Ya al evaluar esto finalmente con respecto a x, me da esto y evalúa entre 0 y 1, me da 54. Obviamente, pues tengan mucho cuidado las unidades, ¿no? Y en esto hay que tener mucho cuidado las unidades.
Entonces, si por ejemplo X, Y, Z se miden en metros y el tiempo se mide en segundos, entonces aquí acuérdense que en ese caso cantidad de flujo es cantidad de volumen por cantidad de tiempo, ¿no? Y las unidades de volumen son, para este caso serían metros cúbicos, la unidad de tiempo serían segundos, es decir, la cantidad total de flujo que sale en la región es 54 metros cúbicos por segundo. Es una buena cantidad de flujo, ¿no? ¿Alguna propiedades? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, mis jóvenes? Bueno, sobre regiones sólidas, por ejemplo, esta que está ahí es una región sólida elemental tipo 1. Entonces, me muevo en dirección de Z, me muevo de abajo hacia arriba y proyecto abajo, y cuando proyecto abajo encuentro este dominio aquí en el plano XY, y arriba de ese dominio encuentro una superficie por debajo y una superficie por arriba. La superficie por debajo tiene esta ecuación, la superficie por arriba tiene esta ecuación. Esa es una región sólida tipo 1. Entonces, ¿cómo planteo la integral? La proyección de la región abajo es un dominio en el plano XY. Es de 2 grados de libertad, entonces aparecen dos integrales. La integral sobre el dominio en plano XY de la integral Z. Z varía entre ¿quién? Entre la superficie por debajo y la superficie por encima del campo escalar y de Z. Por el diferencial de área en coordenadas XY. ¿Cómo completo esta integral? Voy, miro el dominio en el plano XY. Por ejemplo, aquí tengo ese dominio escrita como una región plana tipo 2, porque X están en función de X para las dos curvas. Obsérvese que Y está entre C y D. La curva de aquí está en función de Y, la curva de acá está en función de Y, entonces está como tipo 2. En ese caso, entonces, la integral sobre una región tipo 2, la integral me queda Y varía entre C y D, X varía entre Φ1 y Φ2, y esta es la variación de Z. Variación de X, variación de Y, variación de Z, de X, de Y. Ahorita a continuación, por ejemplo, aquí es cuando la región es tipo 1. Proyecto sobre el eje X, aquí me quedan A y B, la curva a la izquierda, la curva a la derecha, la curva abajo, la curva arriba. Esta es la variación de Z, superficie abajo, superficie arriba, ¿sí? Y así está, así se puede calcular la integral triple. Y si es posible que la región sea tipo 4, entonces usted puede calcular la integral con cualquiera de las tres integrales, y es lo que llama un cambio de orden de integración. ¿Ok? Y bueno, tenemos también aquí un teorema de cambio de variable, es exactamente la misma idea anterior. Aquí está la transformación que tiene que ser 1 a 1 y sobre. Entonces, en ese caso, es muy bonito. No nos olvidemos que nosotros vimos que en el plano, eso es importante acordarnos, que en el plano la cantidad de área de un parche la podíamos aproximar por la magnitud de, voy a ponerlo aquí, de las derivas parciales de t con respecto a u cruz, t con respecto a i, y aquí por la cantidad de área en coordenadas v. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que nosotros transformamos como un rectangulito en un parche, un parche aquí. Bueno, entonces resulta que en el espacio, pues yo tengo aquí en el plano W, bueno, esa transformación es del plano W, primero que todo, es del plano W en el espacio de coordenadas W en el espacio de coordenadas X, Y, Z. Entonces, en el espacio de coordenadas W tengo un paralelepípedo así todo bonito. Todo bonito. Bien, bien, bien bonito así. Pero cuando yo le aplico, bueno, ese señor, ese paralelepípedo, tiene un área que es delta, una delta de área de W. Eso lo transformo al espacio en coordenadas X, Y, Z. Pero por esa transformación que es
1 a 1 y sobre, pues eso, si no es lineal, eso se me transforma como una cosa así toda fea. ¿Sí? Eso. Muy bien. Y esto tiene un área X, Y, Z. Y bueno, eso se puede mirar. A ver si yo se puede mirar que, al igual que hicimos en una variable, está la derivada de t con, ese es el, disculpe, esto que va hasta aquí, este es el cambio de t en la dirección de u, y ese cambio de la dirección de t en u se puede escribir como la derivada parcial de t con respecto a u multiplicado por un delta de u. Por aquí hay otro puntico, porque esto también se puede mirar así como todo descuajadito el paralelogramo. Entonces, por acá tengo el cambio de t en dirección de b. Y voy a ponerlo acá. El cambio de t en la dirección de b se puede aproximar por la derivada de t con respecto a b, derivada parcial de la transformación con respecto a b por un delta de b. Y finalmente por acá, por acá voy a tener el cambio, este que está aquí, sería el cambio de t en dirección de w. Y de la misma manera ese cambio de t en w se puede aproximar por la derivada parcial de t con respecto a w por el cambio en w. Entonces, no nos olvidemos, pues obviamente esos tres vectores, cuando usted los pone, pues esos tres vectores determinan un paralelogramo. A ver si yo lo pudiera escribir acá. Y este otro señor, esto mismo lo pongo aquí arriba. A ver, lo pongo por acá y por acá. Listo. Mire, ahí está. Túpale, túpale. Cometí un error. Este viene realmente es aquí. Este viene realmente acá. Así. 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 Y así. Y así. Entonces, resulta que el volumen, yo estoy hablando, la costumbre de estar hablando de delta de superficie, estos son deltas de volumen. ¡Wow! Hoy estoy. Entonces, este delta de volumen lo puedo aproximar por el volumen del paralelepípedo que generan esos tres desplazamientos. Y eso pues nosotros sabemos que lo podemos mirar como el producto mixto de ¿quién? Producto mixto del producto cruz del cambio en U con el cambio en... Parece que me va a tocar mover esto un poquito por acá. A ver si es que... Por el cambio de T en la dirección en B, producto punto por el cambio de T en la dirección de W. Esto es una formulita para que deben haber visto usted en primer semestre y que les permite calcular el volumen de un paralelepípedo que es formado por tres vectores no colineales. Bueno, después de que hacen todo el cambio de esto, entonces encuentran de que esto lo pueden representar cambiando, acordándonos de que estos cambios de t en cada una de sus direcciones los podemos cambiar por estas derivadas parciales multiplicadas por los respectivos cambios. Entonces encontramos que esto lo podemos escribir como derivada de t con respecto a u, producto cruz, con la derivada de t con respecto a b, punto, derivada de t con respecto a w, y eso me queda multiplicado por el cambio en u, por el cambio en b, por el cambio en w, que simplemente es la cantidad, caramba, no me acaba de ver, eso estaría multiplicado por el cambio de volumen en coordenadas v y w. Y si pasamos al límite cuando delta
el cambio en V y W, es decir, el delta U, el delta V y el delta W tienden a 0, entonces aparece una formulita bien bonita. Mire, eso es lo que está aquí. ¿Sí? Entonces, este es el cambio del volumen, el que yo les acabo de explicar ahí con la figurita. Ese cambio del volumen se puede, ese producto mixto es bien bonito, se puede representar, se puede mostrar que es el jacobiano de la transformación en coordenadas W. ¿Sí? Aquí está ese jacobiano, está calculadito acá, mírenlo, ahí está. ¿Sí? Y otra cosa importantísima que podríamos decir y que yo aquí sí lo tengo al final, es que si en esta expresión yo hago que el cambio del volumen, este cambio en volumen tienda a 0, es decir, delta de U, delta de B y este W tiendan a 0, entonces este cambio se me vuelve un diferencial. El diferencial de volumen en coordenadas que X, Y, Z es igual al jacobiano, que es este producto mixto, multiplicado por el delta, o por el diferencial de volumen. Esto lo podría marcar mejor, cambiar por un diferencial de volumen en coordenadas U, B y W. Y una cosa también importante de recordarnos aquí es que estas que están aquí, este es el jacobiano de T, este es el jacobiano de la transformación inversa, y nuevamente el jacobiano de T por el jacobiano de la transformación inversa me da 1. ¿Sí? Y eso es todo lo que hay que hacer. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplito. Tengo esta región. Obsérvense que en esta región es la región que se encuentra. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo anterior para el teorema de cambio variable? Jorman, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok. Entonces, mire. Ay, disculpe, me tocó estirarme porque es que sentado aquí uno se cansa. Entonces, miren, vamos a calcular la cantidad de flujo que sale de esta región E. Eso me queda que la integral triple de E sobre la divergencia de F, y en este caso estoy asumiendo que la divergencia de F vale Z. Entonces me queda la integral triple de Z sobre E de B. Entonces, ¿qué es lo que yo miro? Como en esta región es la que se encuentra delimitada por debajo, por el plano XY. Se encuentra dentro de este cilindro, mejor digámoslo, la región sólida es la región que se encuentra dentro de este cilindro y limitada por el plano XY y por este plano. Obsérvese que me estoy moviendo aquí en dirección de Y. ¿Y cómo lo observo? Obsérvese aquí que Z es función de Y. ¿De acuerdo? Aquí abajo tengo el plano XY. La ecuación del plano XY es Z. Z igual. Z igual. Plano XY, Z igual a qué? Z igual. 0. 0. ¿Sí? Entonces, el plano, la superficie por debajo es el plano XY y la superficie por arriba es el plano S3. Esa región es tipo 1. Entonces me muevo de abajo arriba y proyecto abajo. Pues lo que está abajo es lo que está dentro del cilindro. Dentro de este cilindro. Está la superficie del cilindro. Y lo que está dentro del cilindro es esto. X cuadrado menos Y cuadrado igual a 1. Y lo miro, importantísimo, en el plano que XY. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo por la integral triple? Como es tipo 1, proyecto abajo, me muevo, proyecto abajo, obtengo este dominio. Entonces me queda la integral doble sobre el dominio XY. Z varía entre ¿quién? Entre 0 y 1 más X. Esta es la superficie de abajo, esta es la superficie de arriba, esta que está aquí, entonces la que está aquí, ¿de quién? De Z, de X más Y. Hago esta integral con, respecto a Z, eso me queda Z cuadrado sobre 2, evaluada entre 0 y 2, observe que esto al evaluar en el límite superior me queda un medio, que es el señor que está aquí, de Z que vale 1 más X al cuadrado. Y como Z vale 0, pues 0 al cuadrado es 0, 0 al cuadrado es 0, y me queda únicamente esta integral. Ahora, ¿quién es el dominio? El dominio es un disco. Entonces, esto me queda un medio de la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 2pi, porque el disco tiene radio 1,
Y para barrer el disco, para barrer todo el disco, necesito que el ángulo haría entre 0 y 2pi. 1 más x equivale a r coseno de teta al cuadrado por el jacobiano que es r de teta de r, y el resto de ahí es integrar. La respuesta es 5pi4 metro cúbico por segundo porque es un flujo. ¿Listos? Bueno, la otra cosa es que ustedes podrían, en lugar de hacer todo esto, pues lo hacen directamente, ¿no? Pero tengan mucho cuidadito, ¿sí? Primero, yo obtengo la representación cartesiana de mi región. Esto ya lo habíamos visto al comienzo del curso, pero ya les sobró tanto la paciencia. Como es tipo 1, Z se encuentra entre 0, que es el plano XY, y el plano Z igual a 1 más X, donde X y Y se encuentran en el dominio XY. Acuérdense que el dominio, este dominio es la proyección de esta región sólida sobre el plano XY, que es dado por este disco. Ahora lo represento esa región de forma paramétrica, y en este caso las ecuaciones, yo miro el disco, ¿no? Usualmente el que le da a uno la parametrización o el cambio de coordenadas que quieran hacer depende de esta proyección, ¿sí? Tanto de si es 1, 2 o 3. Entonces, en este caso la proyección es un disco, entonces en un disco utilizo ¿qué? Polares, coordenadas polares, x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta, z varía entre 0 y 1 más r coseno de teta, r varía, el radio varía entre 0 y 1 y teta varía entre 0 y 2pi, de directo. Entonces, ¿qué empiezo yo? Hago la integral. R, el radio, varía entre 0 y 1. Teta, entre 0 y 2pi. Z, entre 0 y x, pero x vale r más coseno de teta. Mírenlo, aquí está. ¿Sí? Que fue lo que yo hice acá. Por el jacobiano, no se lo olvide el jacobiano, ¿no? Por dz de teta de r. Lo hago nuevamente en máxima, o hago toda la integral como ustedes quieran, y eso da 5 pi4. ¿Listo? Bueno, aquí tengo unas formulitas, finalmente esto, acuérdense de ellas. El teorema de cambio variable en coordenadas cilíndricas, el jacobiano vale R, lo mismo que para las polares. El diferencial de volumen vale R de teta de Z. En coordenadas esféricas, el jacobiano vale ρ cuadrado seno de phi. Eso pueden mirar las notas de clase, ahí están todos los jacobianos. Y de tal manera que el diferencial de volumen es ρ cuadrado seno de phi por el diferencial de volumen en coordenadas ρ teta phi. O mejor, por el diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Y aquí está la integral para tanto coordenadas cilíndricas como para coordenadas polares. El resto pues es muy fácil, siquiera aquí tienen un ejemplito bien bonito, encontrar el volumen de una esfera de radio E. Nosotros sabemos que eso es 4 pi tercios por el radio al cubo, pero es muy fácil probarlo en coordenadas. Escribe la región como tipo 1, y entonces esta es integral, pero mire que esta integral como aparece aquí, esto es con trigonométricas, y entonces esa cosa se complica. Entonces por eso utilizamos coordenadas que sí, esféricas. El diferencial de volumen es ρ cuadrado seno de phi, de ρ de teta de phi, y para yo poder barrer la esfera, el radio tiene que variar entre 0 y r. Teta tiene que variar entre 0 y 2pi, y phi varía de 0 a pi. Ρ cuadrado seno de phi, eso lo puedo separar en 3 integrales, la que tiene que ver con ρ, con teta y con phi. Hago cada integral, hago toda la carpintería y la formulita que todo el mundo conocemos. 4 pi tercios del radio al cubo. Bonito, ¿no? Bueno, estos ya son ya pues problemas de solución. Encontrar la masa de un sólido que tiene, y dicen que la densidad es directamente proporcional al cuadrado de la distancia a cualquier punto, del origen a cualquier punto de la región sólida, ¿no? Entonces, aquí tengo el z igual, ¿sí? Eso es, bueno, esta es la región sólida, ¿no? X cuadrado llama x cuadrado más menor o igual que, pero aquí no es z cuadrado. Aquí hay un error. Espera un momentico.
Ah, aquí este z cuadrado sobra. Esto sobra. X cuadrado más y cuadrado menor o igual que z cuadrado. ¿Sí? Bueno, la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado es la ecuación de un cono, que es z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado porque z es mayor o igual que 0, ¿no? Y eso es por debajo. Y por encima tengo una esfera de radio 3. Entonces, si reemplazo z, que es igual a x cuadrado más y cuadrado, en la ecuación de la esfera me queda x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado igual a 9, entonces me queda que x cuadrado más y cuadrado es igual a 9 medios, y cuando z vale 0, entonces el disco abajo, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9 medios. Bueno, entonces mira, aquí está escrita esa región tipo 1 en coordenadas cartesianas, y en coordenadas cartesianas está la integral. Observe el volumen cuando llego aquí, lo complicado que esto se vuelve. En este caso, pues es más conveniente utilizar coordenadas polares, ¿no? X vale rho coseno de teta seno de phi, rho seno de teta seno de phi. Utilicé esféricas, de hecho en este caso coseno de phi. La ecuación de la esfera es rho cuadrado igual a 9, por lo cual el rho vale entre 0 y 3. La ecuación del cono, pues x cuadrado más y cuadrado, se sigue que de z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, que es la ecuación del cono, reemplaza las coordenadas esféricas, le queda entonces que tangente de phi vale 1, tangente de phi 1 vale cuando phi vale pi cuartos. Por lo tanto, el ángulo phi valía entre 0 y pi cuartos. Como no se tiene ninguna restricción sobre teta, entonces teta varía entre 0 y 2 pi. De hecho, si yo proyecto aquí abajo esto me queda un disco, aquí completo. En ese disco teta varía entre 0 y 2 pi. Por lo tanto, el volumen de esa región, que es la integral triple sobre la región, se puede escribir en coordenadas esféricas de la siguiente manera. Rho varía entre 0 y 3, teta entre 0 y 2 pi, phi varía entre 0 y pi cuartos. No se olviden que el diferencial de volumen en esférica es rho cuadrado seno de phi. Entonces, mírenlo, aquí está. Y perfecto, puedo separar tres integrales, hago cada una de esas integrales y punto. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno, sí, misma integral la pueden hacer en coordenadas en coordenadas esféricas, ¿no? Bueno, finalmente, pues, ustedes pueden encontrar ahí en el material incluso un resumen de todas las aplicaciones de las integrales desde en una, en dos y en tres variables para los casos del cálculo de los promedios, ¿sí? Una, dos y tres variables, es decir, en la recta, el plano y en el espacio. Los centros de masas, también lo mismo, ¿sí? Aquí lo pueden hacer para una región plana y aquí lo pueden hacer para una región sólida. Igualmente aparecen los momentos de inercia, que estas son muchas cosas que tienen muchas aplicaciones en ciencias e ingeniería. Y pues no me quiero detener con el problema del potencial gravitacional de una partícula, pues que ese fue un asunto que algunas traté con mis estudiantes de maestría en matemática aplicada de la UIS. Ese es, digamos, todo es el tema de integración triple. Entonces, jóvenes, no sé si tengan alguna inquietud sobre este particular, pero esto es básicamente una repetición de lo que ya hemos hecho previamente ¿con qué? Con integrales doble, y tal vez el único ingrediente nuevo que obtuvimos acá fue mirar cómo aparecían las integrales triples, que fue cuando cambiamos o hicimos la extensión del teorema de divergencia de Green en el plano al teorema de la divergencia de Green en el espacio, ¿no? Que es realmente donde aparece este tema de las integrales triples. Y quedaríamos pendientes para entonces iniciar entonces en unas próximas clases lo que es la integral de una superficie. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Profe, Señor, ¿el parcial para qué quedaría? ¿Para el miércoles o para el viernes? eso lo podemos ahí discutir lo podríamos discutir por el chat. ¿Listo? ¿Correcto? Ok. La idea,
A ver, porque es que ya quedan 4 minutos, viene el profesor, pero ¿cuál es la idea? Ahí estamos hablando por el chat. Acuérdense que la semana entrante, en términos calendarios, la semana arranca el lunes y termina el domingo. Entonces, bueno, yo le di la entrada a Alexandra Oviedo. Oviedo no es de esta clase, ¿no? Ah,